Dice la Escritura que Él revela a los suyos su pacto, aquellos que tienen una íntima comunión con Dios, a los que se acercan a Él y le buscan de todo corazón. Él revela su pacto, y este es el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Romanos 8:28, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hablando de la voluntad de Dios, y en la que se manifiesta y se transforma en cosas buenas para todos aquellos que amamos al Señor. En fin, la paciencia nos va a llevar, es una herramienta que nos va a llevar al conocimiento de la buena, perfecta voluntad de nuestro Dios. Pudiéramos traducir entonces también la paciencia como una espera, pero una espera con alegría del cumplimiento del plan perfecto de Dios. Usted tiene que decir, ese plan perfecto de Dios que se está desarrollando, se desarrolla en mi vida, se desarrolla en mi familia, se desarrolla en mis hijos, en la iglesia, en el país y en el mundo entero. Todo ese plan de Dios se está desarrollando en el tiempo de Dios. ¿Y cómo es el tiempo de Dios? Hoy lo cantamos. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Es eterno el tiempo de Dios. Hoy lo cantamos. ¿Por qué decimos que es eterno? Porque para nuestro Dios un día son 1000 años. Oiga, hermanitos, ¿y cuántos son 1000 años? Para nosotros no es lo mismo, ¿cierto? Pero los planes de Dios, el cumplimiento de Dios es perfecto en su tiempo perfecto, y su tiempo es eterno. Nosotros simplemente nos corresponde esperar. ¿Y esperar qué? Con alegría. Esperar con alegría el cumplimiento del plan perfecto de Dios en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia, en la de la sociedad y en todo. Pudiésemos traducir la paciencia también como la capacidad de soportar con gozo las circunstancias que vienen a mi vida. Vienen circunstancias a nuestra vida todos los días. Todos los días. Yo normalmente escucho siempre de algún hermano, de alguna hermana, alguna situación nueva. No siempre cosas muy buenas. Ahora, eso lo evaluamos de acuerdo a nuestra propia humanidad. Es decir, yo pierdo mi trabajo y automáticamente yo voy a decir, ay hermano, mira lo que me pasó, algo malo. Porque perdí mi trabajo. Dice Pedro, ciertamente en el momento de la prueba, en ese momento no hay nada que produzca gozo, pero a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, entenderíamos que usted y yo debemos de desarrollar una capacidad para soportar con alegría, con gozo, las diferentes circunstancias que vienen a mi vida. Para esto yo utilizo el ejercicio de la paciencia. Lo voy a hacer siempre y cuando tenga presente en mi vida, que yo recuerde en mi diario vivir que todo se trata de Dios. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. No soy yo el sustentador y creador de las cosas. No son mis hijos los creadores y sustentadores de todas las cosas. Y no son todas las cosas por ellos, ni para ellos, ni por mí, ni para mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todas las cosas son de Él y para Él. Así que todo se trata de Dios. Todo se trata de Él. Entonces, cuando una circunstancia viene a mi vida, yo trato de asumirla con gozo, porque Dios está planeando algo. Algo está haciendo y me está involucrando en medio de ese plan. Que yo lo entienda en el momento o no lo entienda en el momento, no significa que Dios perdió el control. Significa que yo necesito ejercitar más la paciencia. Dejaré de estar ansioso, dejaré de estar cuestionándolo todo cuando ejercite la paciencia. Cuando yo logre entender que no se trata de mi voluntad sino la del Señor, comenzaré a tener gozo en medio de la circunstancia. Cuando mis expectativas no anden tan lejos de la voluntad de Dios, entonces yo tendré gozo. Mis amados hermanos, esto parece fácil, ¿cierto? No parece fácil. No es fácil ni siquiera explicarlo. Pero en el Señor, en el caminar cristiano, usted y yo nos vamos a ir ejercitando cada día para toda
paciencia. Acompáñenme en oración y dígale a nuestro buen Padre Celestial, Señor, que y ame. Bien, mis amados hermanos, esto que estamos hablando, esto de la paciencia, oigan, de verdad, esto es para nuestra propia enseñanza. Así lo quiso expresar Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 15. Vaya conmigo para que usted se acompañe en esto que estamos hablando. Romanos, el capítulo 15, Pablo escribe a una iglesia doctrinalmente fuerte, quizás una de las iglesias a las que se le invirtió más tiempo en cuanto a fundamentos teológicos y de salvación. Hay toda una obra para el Espíritu Santo, toda una obra destinada a la gracia, toda una obra destinada a la salvación en el libro de Romanos. Y llegas al capítulo 15 y ya notas el carácter de Pablo buscando un poquito más de los hermanos. Comienzas a encontrar a un escritor que ya reta a la iglesia, a no quedarse únicamente en conocimiento que ya habían recibido. Ahora vemos a un escritor, a un apóstol preocupado por la iglesia para que logre poner en práctica aquellas cosas que está aprendiendo. Nosotros somos una iglesia ya de 46 años. Si usted me dirá, hermano, yo ni tengo ni 46 años, muchos de los que están aquí no tenemos todavía 46 años. Pero sí somos una iglesia ya madura. Somos una iglesia de muchos años de trabajo. La gran mayoría de los que estamos acá tenemos más de una década de estar acá, sirviendo al Señor y escuchando su palabra. Y llega ese momento, así como Pablo con la iglesia en Roma, y se puede imaginar usted todo el contexto de Roma, como imperio en aquel momento, luego como toda una sede religiosa poderosa todavía hasta la actualidad. Y vemos ahora a Pablo hablando a la iglesia y retando a la iglesia para que comiencen a poner un poquito más en práctica ese conocimiento. Y lo hace de esta manera. Lea conmigo los versículos del 1 hasta el 5, dice la palabra. Así que, los que somos fuertes, ¿cuántos aquí somos fuertes? Díganme si usted es fuerte. Amén. Debemos de soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuántos aquí somos débiles? Díganme también. Porque resulta que usted es fuerte en un área, pero le garantizo que va a ser débil en otra. Al menos eso me pasa a mí. Y cuando yo soy débil, necesito a alguien fuerte que me soporte. Y cuando yo soy fuerte, debo de soportar entonces a los débiles. Ahora, ¿cuál es el propósito de que nos entendemos en algunas áreas fuertes o débiles, nos soportemos los unos a los otros? Lea lo que dice la última frase del versículo 1. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para... No está hablando mangonguee a su prójimo. Es agradar para edificación. Muchas veces tenemos que decir cosas o nos dicen cosas que no nos van a gustar, pero son para edificación. Yo le he dicho algunas veces, hoy tengo reunión de pastores, comité regional, y algunas veces he tenido que decir a los hermanos pastores que nuestras iglesias deberían de buscar más la presencia del Señor en oración y en humillación delante de su trono. Y que para nosotros algunas veces parece pecado si el que está dirigiendo o el pastor en un tiempo de adoración le dice a los hermanos, ¿qué les parece si todos nos arrodillamos y nos postramos delante del Señor? Quizás en ese momento existirá un ambiente donde todo el mundo se vuelve a ver y, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y sentimos como esa sensación de que yo no estoy muy acostumbrado a esto, hermano, eso no es nuevo, esto es nuevo para mí, eso no es lo normal. Pero resulta que eso es lo que le agrada al Señor. Si no, créanme que en el tiempo de Israel, la reina Esther hubiera mandado 3 días de ayuno a todo el pueblo de Israel, donde se humillaron delante de la presencia del Señor. Si no fuese así, el rey David, mientras clamaba por la vida de su hijo, no se hubiera postrado en tierra sin comer y en oración durante días completos hasta que el niño murió. Y esto lo vamos a encontrar una y otra vez, donde Dios anhela ver a un pueblo que se humilla delante de la presencia del Señor. Pero tú se lo dices a las iglesias, a los hermanos o a los pastores, y resulta que muchas veces no les va a gustar. Ay, aquí ya quieren cambiar las cosas, aquí ya quieren
hecho así, siempre ha funcionado. Mis amados hermanos, las cosas hay que decirlas para agradarnos los unos a los otros, pero para edificación. Lo mismo sucede en el tema de la paciencia. Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos donde hay que hacer ciertas reflexiones y ciertos acomodos en nuestra vida, y esto debería de ser para edificación, no únicamente para agradar. Pero el punto es que debemos de agradar a los hermanos. Ahora, dice el versículo 3, pero ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, todos aquellos ataques que hicieron contra ustedes, yo los recibo como si fueran para mí, dice el Señor. Yo los cargo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia, aquí comenzamos a caer donde teníamos que llegar, ¿verdad? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, mi amado hermano, cuando usted y yo tenemos paciencia y ejercitamos la paciencia, ¡ay, qué bonito! Le voy a decir, no todo está perdido, sino todo lo contrario. Tenemos esperanza. Usted está metido en ese pozo de lodo cenagoso, y mientras usted está allí tragando, bueno, yo espero que no tenga que estar tragando lodo, pero que usted esté allí ahí, que se ahoga, usted tiene que levantar la mirada y usted tiene que decir, en medio de esto, yo tengo esperanza. Y eso es lo que me enseña la palabra para mi enseñanza. ¿Dónde quedé? ¿Dónde el 5? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Miren qué tan importante es la unidad, que incluso hablando del tema de la paciencia, nos va a llevar también a la unidad. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. El versículo o el pasaje lo dice directamente con nosotros. Bien, número 1, vamos a tratar de ver aquellas cosas que están escritas para nuestra enseñanza. Vamos a sacar unos cuantos elementos, pudiéramos sacar muchos más, o pudiéramos haber sacado otros en vez de estos. El punto es, cuando hablamos de que estas cosas son para nuestra enseñanza, lo que pasa es que usted y yo no venimos ya enseñados. Ninguno de nosotros nacimos ya enseñados, no venimos codificados con este tipo de enseñanzas. Por lo tanto, tenemos que aprenderlas. ¿Para qué son las enseñanzas? Para que las aprendamos, ¿verdad? Ninguno de aquí nació aprendiendo a andar en bicicleta, ¿cierto? Aquí ninguno nació, bueno, no voy a decir que aprendieron, que ya sabían nadar, porque yo he visto bebés que los tiran y ya nadan, ¿verdad? Pero normalmente uno tiene que aprender a nadar. Bueno, cuando hablamos de la paciencia también es un ejercicio similar. Nos toca aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos codificados con paciencia. O alguno de aquí me va a decir, ay hermano, pero a mí me sobra la paciencia. De todo tipo de paciencia me sobra. Si alguno tiene para regalar, para compartir, ¿verdad? Ahora la echan del plato lo ve. Bien. Número 1. Hemos sido llamados para soportar a los débiles. Hemos sido llamados para soportar a los débiles. No sé si alguno tendrá alguna otra versión de la palabra. Yo voy a tratar de leer aquí alguna versión. Lenguaje sencillo. No sé si alguno tendrá otra diferente, pero voy a leer esta. Romanos 15:1 dice así en lenguaje sencillo: nosotros, y esta frase está bien curiosa, los que sí sabemos lo que Dios quiere. ¿Quiénes son los fuertes? Los que sí sabemos qué es lo que Dios quiere. Yo sé que existirán otras versiones que lo expliquen quizás un poquito más claro aún. Pero el punto es que aquellos que en algún momento o en alguna circunstancia nos vemos como fuertes, es porque ya hemos pasado por esa prueba. Y como ya pasamos por algunas pruebas de estas, entonces ya hemos sido ejercitados. Y ya sabemos en contexto qué es lo que Dios quiere. Y como ya sabemos qué es lo que Dios quiere, estamos llamados para acercarnos y hablar al oído de nuestros hermanos que están pasando, quizás por situaciones muy parecidas, o peores, o tal vez un poco inferiores que las nuestras. El punto es que usted y yo debemos de estar prestos, y para eso también nos lleva la paciencia.
¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en momentos de prueba, anhelamos que venga alguien y nos diga, hermanito, ve, tranquilo, Dios tiene control de eso. Y esa frase, yo sé que muchas veces suena como, casi como un desdobla, como si estuviese trillada. Ay, sí, ¿qué solución? Claro que sí es una solución. Cuando alguien a mí me dice con fe, yo quiero que usted sepa, Dios tiene el control de esto. Y usted se lo cree en fe, porque debe decirle que es así. Usted recibe esperanza en medio de la prueba. Sí lo dice también Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Esa prueba produce esperanza también. Esa paciencia produce prueba. Y se van como conjuntando una a la otra para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Todos aquellos que hemos sido ejercitados en la paciencia tenemos la obligación de soportar también a los débiles, de estar pendientes de las necesidades de otros, de decirle a los hermanos, déjeme decirle que es por aquí, venga, es por acá. Ve usted un hermano que está entrando en demasiada desesperación por una circunstancia que está pasando, y usted tiene que decirle, para agradarnos los unos a los otros, pero para edificación, hermanito, esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Gozo. Esa sí es la actitud correcta. Y a veces le dicen a uno, sí, es muy fácil para usted decirlo. Claro que tal vez es fácil para mí decirlo, pero cuando yo lo viví, posiblemente para mí también era difícil tener gozo. Y quizás lo logramos. Y quizás nosotros tuvimos esa capacidad en el momento más difícil de llenarnos de esa esperanza que viene de lo alto, esa fortaleza que viene de lo alto para decir, yo sé que mi Dios tiene control de esto, que mi Dios es poderoso y que si Él sustenta todas las cosas, Él también está sustentando mi vida. Es aquel mismo que dijo, los gentiles quizás pueden preocuparse de estas cosas, porque ellos no tienen esperanza. Pero usted y yo sabemos que tenemos un Padre que vela por nuestras necesidades. Si no me creen, dice el Señor, miren las aves de los cielos. Miren las aves de los cielos, que no hacen nada más que andar volando y silbando por allí, y mi Padre las alimenta a cada una de ellas. ¿Cuándo ha visto usted un gallote flaco, mi amado hermano? Dígame, ¿cuándo usted ha visto un gallote flaco? Nunca, ¿verdad? Siempre están hermosotes. Mire qué cosa más rara. Hasta las garzas que son tan flacas están pequeñitas. Porque nuestro Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad. Pero luego añade en el versículo 33, entonces búsqueme a mí en primer lugar y todo lo demás va a ser añadido. Pero búsqueme a mí en primer lugar. Allí está el éxito de la paciencia. Y nosotros tenemos que aprenderlo. Y una vez que lo hemos aprendido, tenemos que compartirlo con aquellos que también están pasando momentos de debilidad, momentos de sufrimiento. Usted y yo, en medio de los momentos de desesperación, debemos de desarrollar la capacidad de ver las cosas con los ojos de Cristo. Cuando tengamos la capacidad y hayamos desarrollado esta capacidad de ver las cosas con los ojos de Cristo, entonces usted y yo miraríamos las cosas diferentes. Porque ya dejamos de ver las cosas desde un punto de vista material, sino que las vemos desde un punto de vista celestial que controla todo. Nuestro Señor es el Altísimo, aquel que desde lo alto ve todas las cosas, que controla todas las cosas y que sabe en qué tiempo y en qué momento sucede. Y cuando nosotros nos ponemos la mirada en el Señor y vemos las cosas como Él las ve, entendemos que todo esto también ha de pasar. El punto que busca Pablo en la iglesia en Roma es que nosotros no nos agrademos a nosotros mismos. Y para eso también nos ejercitamos la paciencia. Técnicamente o teóricamente, es decir, no voy a agradarme a mí mismo, sino que voy a agradar a los otros. Es como ceder mi turno. Es como ceder mi turno. No voy a estar yo de primero, pudiendo estar de primero, sino que yo voy a decir, Señor, cedo mi espacio para que la necesidad de otros, si es necesaria, sea satisfecha primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos jugado con los niños? Y cuando jugamos con niños, usted no juega de manera competitiva, a menos de que usted esté mal de la cabeza. Cuando usted juega con un niño, usted no juega de manera competitiva.
Yo he jugado fútbol con niños muy chiquiticos y por supuesto que usted no va a jugar de manera competitiva. Normalmente nosotros lo dejamos ganar. Y se ponen contentos cuando lo dejamos ganar o no se ponen contentos. Oiga, ya hasta se la creen. ¿Verdad? Cedemos nuestro espacio. Porque usted no necesita demostrarle nada a un niño. Porque usted está pensando en agradarle. Porque usted está pensando en la diversión del momento y en que este momento sea especial también para él. Cuando usted y yo ejercitamos la paciencia, comenzamos a ver las cosas así. Y ya no peleamos por nuestro espacio. Ya no peleamos por aquello que yo creo que son mis derechos. Ya no sufro por aquello que yo creo que me merezco. Sino que trato de ver las cosas de manera diferente. Y donde yo me convierto en una prioridad. Por supuesto, el versículo al último termina diciendo que Dios es el dueño de la paciencia. Véalo conmigo en el versículo 4 y 5. Dice el versículo 4, porque las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, ¿de quién es la paciencia? ¿Quién nos regala esa paciencia? Es de Él. Y como es de Él, solamente Él la da. ¿Sabe que hay varias frases en que la Escritura dice de manera directa que esto es de Dios, esto es mío, yo se lo dejo a ustedes? Y la contraparte de la paciencia es la palabra paz. No es la contraparte, es la raíz de la palabra, tiene que ver específicamente con la palabra paz. Y cuando nosotros pensamos en la paz, tenemos que recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él se tenía que ir a la presencia del Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Recuerdan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya yo les hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y mientras Él está hablando este contexto de que yo me voy, de que no se preocupen, que ustedes van a estar bien, que mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él les dice unas palabras que son muy importantes para nosotros todavía hoy, y que tienen que ver muchísimo con la paciencia. Él les dice, mi paz les dejo. Se la dejo. Mi paz yo les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de lo que está diciendo Pablo. Porque nosotros quisiésemos tener la paz que tiene la gente del mundo. ¿Cuándo la gente del mundo cree que tiene paz? ¿Cuándo viven en una relativa paz con su hombre interior? Mientras están pasando fiestas, mientras están económicamente estables, mientras creen que las cosas están bien, mientras andan con sus amistades, o mientras andan creyéndose muy grandes y muy intrépidos haciendo cosas que destruyen a sus propias vidas y sus propias familias. En ese momento consideran que estoy disfrutando de una gran paz, estoy viviendo el mejor momento de mi vida y que todo marcha bien. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que el Señor nos regala es una paz que en verdad llena nuestros corazones, que nos hace madurar, que nos hace ver las cosas diferentes y que comenzamos a desestimar aquellas cosas que hacíamos en el mundo y que pensábamos que llenaban nuestro corazón, pero en realidad lo único que se experimentaba era un gran vacío en el momento de la soledad. Esa paz es la que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Él es el dueño también de la paciencia y de la consolación, porque la paciencia y la consolación resulta que ahora el Señor las vende en paquete. En paquete. Cuando nosotros tomamos un medicamento de esos para el dolor, ahora hay medicamentos que tienen el antihistamínico para el dolor y tienen también el otro para la desinflamación. Entonces te lo venden como un combo y ahora solo tomas una pastillita y se te quita el dolor y se baja también la inflamación. El Señor nos hace un combo y Él dice, yo le voy a regalar la paciencia y también la consolación, porque resulta que en medio del proceso de la paciencia estamos sufriendo. Y le voy a decir, está bueno que suframos. Está bueno que suframos. Nuestros padres nos castigaban, en el contexto también habla un poquito de esto. Nuestros padres nos castigaban y cuando nuestros padres nos volaban un poquito de rebo, ¿dolía o no dolía? Sí dolía. Sí dolía. Y bastante.
Pero ¿aprendíamos o no aprendíamos? De hecho, usted se acordaba y usted decía, ay, mejor no voy para allá. Ya me había dicho que no fuera. La vez pasada fui y no me fue muy bien. La siguiente no voy. Y no voy porque usted sabe que así como se la recetaron la primera vez, se la van a recetar de nuevo. Y cuidado, que una doble receta. Una doble dosis. Pero en medio de ese dolor que usted está pasando con su circunstancia para provocar, tener en su corazón paciencia, Dios dice al mismo tiempo, te regala un poquito de consolación para que tomes fuerzas, para que tomes ánimo, para que sepas que nada se ha perdido, que yo estoy aquí regalándotela porque yo soy el dueño de la paciencia y de la consolación. Mi amor amado, cuando usted busca la presencia del Señor en medio de esos momentos, usted va a tener también consolación. Y cuando usted ya está consoladito, usted se vuelve a sonriendo de nuevo. Usted vuelve y coge fuerza. Usted viene y levanta nuevamente su cabeza. Y usted dice, yo voy a lograrlo porque del Señor tenemos esperanza. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, es lo que está diciendo en este caso el apóstol de la iglesia a Roma. Pero quiero que avancemos un poquito más para poder abarcar un poquito más del tema. Y quiero que veamos 3 tópicos rapiditos que me encantan de la paciencia. Cositas prácticas que pueden ayudarnos en nuestra vida personal. Número 1, la paciencia, como vimos también en el pasaje ahorita de Romanos capítulo 15, la paciencia también provoca unidad. Dice el versículo 5 que acabamos de leer de Romanos 15, que la idea es que estemos entrelazados los unos a los otros y que nos agrademos los unos a los otros. ¿Qué dice Efesios el capítulo 4 versículo 2? Efesios capítulo 4 versículo 2. Alguien que me lo lea por favor bien fuerte. Efesios capítulo 4 el versículo 2. Notaron que el contexto directo del versículo 2 nos habla directamente de la unidad. En el versículo 1 dice que tenemos que andar como el digno de la vocación con la que fuimos llamados. En el versículo 3 inicia diciendo que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. Es decir, que la paciencia nos ayuda a tener unidad como iglesia. En la medida en que yo no me desespero por las cosas, yo provoco unidad en mi iglesia, yo provoco unidad en mi familia y yo provoco unidad en mi relación con Dios. Cualquiera de ellas que no utilice, entonces destruyo o mi relación con Dios, o mi relación con la familia, o con la iglesia. Necesito la paciencia. Entonces, ¿qué dice Pablo que nosotros debemos de tener o de guardar, que es parte de la vocación con la que fuimos llamados? Él dice, miren, ustedes necesitan toda la humildad, toda mansedumbre, y tienen que aprender a soportarse, y añade, con paciencia. Hemos explicado ya en otras enseñanzas cuál es el concepto real de soportar a los hermanos. Porque yo sé que todos aquí quizás tenemos algún buen compañero de trabajo que es insoportable, o alguna compañera de trabajo que es insoportable. O quizás usted puede decir, hermanos, que usted mira a mis vecinos son insoportables. Y utilizamos esa frase. Yo espero que no sea el caso suyo, así como no es el caso mío, que tengo muy buenos y muy bonitos vecinos. Estoy feliz con los vecinos que Dios me ha dado. Pero si es el caso de alguno de ustedes, no ese es el término que utilizamos cuando pensamos en soportarnos los unos a los otros. Porque cuando hablamos de soportarnos los unos a los otros, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y la idea que acabamos de leer en Romanos el capítulo 15 es que podamos agradar a nuestro hermano. Y que los débiles soporten, que los fuertes soporten a los débiles. El soportarnos los unos a los otros no tiene nada que ver con esto de que apenas estoy pasando y yo mejor ni lo veo porque no me lo, es que no. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga la disposición de ayudar y enseñar a mi hermano y corregirle y fortalecerle y que se note cada día lo que la Escritura nos manda a la hora de congregarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto sería soportarnos con paciencia los unos a los otros y añade en amor. Así que mis amados hermanos, en la medida que nosotros disfrutamos de la paciencia y que trabajamos fuertemente por tener paciencia en nuestra vida, también estamos fomentando una sana relación con Dios
Porque no paso quejándome con Dios, porque no paso diciéndole a Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sino todo lo contrario. Y yo le digo, Señor, yo entiendo que tú tienes un plan con esto que estás desarrollando en mi vida y te agradezco por tomarme en cuenta y aquí estoy, sigue haciendo con mi vida lo que tú quieras para la gloria de tu nombre. Entonces fortalecemos por el contrario nuestra relación con Él. De igual manera en nuestra iglesia, si nosotros en nuestra iglesia por nuestra condición estamos en esa constante lucha, en esa constante queja, tampoco entonces ayudamos a la comunión. Y por supuesto en nuestras casas y en nuestras familias sucede lo mismo. Ahora, hay otro tópico en cuanto a la paciencia, lo vi también en Pedro, pero preferí utilizar este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 6. Véanlo conmigo. Primera de Timoteo capítulo 6. Es una ruta, o lo veo así, es una ruta hacia la madurez espiritual. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 11. Primera de Timoteo 6, 11. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: mas tú, oh hombre, ¿de quién? De Dios. ¿Este mensaje es para todos? No, solo para aquellas personas que dicen yo quiero vivir para Dios. Los que no quieren vivir para Dios, entonces viven como lo dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias y que son necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual diciendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero los que somos de Dios decimos: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué tenemos que huir según el contexto? Directamente, por ejemplo, del materialismo, que es lo que venía hablando, y también utiliza muchas otras cosas que tienen que ver específicamente con la carnalidad, con la vida mundanal, con cosas que no aprovechan para nosotros. Por el contrario, nosotros huimos de esas cosas. El primer paso hacia la madurez espiritual es huir de lo malo. Huya de lo malo. Y huya de la gente que te influye hacia el mal. Si usted conoce gente, como yo conozco, que le dicen a uno: hey, usted, ¿qué van a hacer ustedes a la iglesia? Es una perdedera de tiempo. Ahí lo que van es a que le saquen plata. Entre otros comentarios ahí un poquito más obsoletos. Yo les he contado a ustedes, una oportunidad me paró un caballero ya de avanzada edad de aquí al frente de la iglesia y me preguntó que si yo era el pastor. Sí, caballero, yo soy el pastor, mucho gusto. Me dijo su nombre, me lo voy a reservar. Y luego comenzó a decirme: qué bueno que usted es el pastor, porque yo quería decirle un par de cositas. Andaba en un estado etílico que su hablar lo hacía notar, ¿verdad? Lo transpiraba. Pero mire que no estaba del todo, porque al menos coordinaba las ideas, porque supo decir bien clarito lo que me quería decir. Lo primero que me dijo fue: es que los pastores todos son unos ladrones y mentirosos. Y yo con ese piropo con el que empezamos me sentí contento, usted se puede imaginar, ¿verdad? Ninguno de ustedes sirve para nada. Son lo peor de la sociedad. No debería existir ninguno. Iría yo a cualquier lado menos una iglesia. Y yo mientras tanto bajando los ángeles del cielo para mí. Ay, Señor, y llenándome de paciencia. Llenándome de paciencia. Y a ratito ya sentía el mandigal llegándome a las orejas también. Oye, me dijo de todo, me habló de mi familia, me habló de mi mamá, me habló de todo el mundo. De los hermanos de la iglesia, de las mujeres que van a la iglesia, del tipo de hombres que van a la iglesia, de todo eso me habló. Luego yo le hice un breve resumen de su vida. Sí, yo no lo conozco, pero yo le hice un breve resumen de su vida.
Le hablé, me imagino, de su muy buena relación familiar. Me imagino del mucho amor que tienen sus hijos hacia él. Me imagino de lo mucho que invirtió en la vida de sus hijos. Me imagino de lo bien que se lleva con los dueños de las cantinas del área. De todos esos departamentos le pude hablar. Y luego de que se sintió un poquito repellado, también me dio la mano y me dice: nadie nunca me había dicho tal verdad. Me dijo que jamás dejaría $1 en una iglesia. Le pregunté cuántas veces había dejado toda la quincena en una cantina. Y con mucho orgullo me dijo: cuántas veces pueda. Y ustedes saben, yo estaba frente a alguien de estos conocedores de la materia, ¿verdad? De los cuales uno nunca había tenido la oportunidad. Me dio la mano y me dijo: nunca nadie me ha dicho la verdad. Bueno, recuerden una cosa, normalmente los pastores solemos decir la verdad. Se fue. Mis amados hermanos, nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que tienen un concepto tan erróneo de la búsqueda de la verdad, que cuando hablan lo único que hacen es limitarte a ti o coaccionar tus buenas intenciones por mejorar tu propia vida. En la medida en que nosotros nos acercamos al Señor, usted y yo somos los bendecidos, somos los fortalecidos, nuestra vida es la que cambia cuando nos acercamos al Señor. Pero hay personas que su condición es tan paupérrima que ni siquiera logran alegrarse por ver a una persona que quiere cambiar. Entonces buscan todo lo contrario y comienzan a buscar todo tipo de alegatos para que usted y yo no busquemos la verdad del Señor. Dice el Salmo 1 que es bienaventurado todo aquel que nunca anduvo en consejos de malos. Por lo tanto, usted y yo huimos como hombres de Dios, no solamente de aquellas cosas malas, sino también de todas aquellas personas que quieren provocarnos hacia las cosas malas. Y comenzamos a seguir, porque resulta que ahora tenemos una ruta definida. Comenzamos a seguir la justicia, comenzamos a seguir la piedad, comenzamos a seguir la fe, comenzamos a seguir el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y esto es un crecimiento espiritual, porque cada una de ellas nos va llevando cada vez más a acercarnos a lo que el Señor quiere. Cuando pensamos en la justicia tenemos que verlo desde dos puntos de vista, dos ángulos muy básicos. La primera, cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de lo que es la justicia divina. Usted y yo nos acercamos hacia la justicia divina. La justicia divina no es más que aquella que dictó aquel que es buen, justo, y dijo que aquella persona que cree en Él y que deposita su absoluta confianza en el Señor, recibe salvación para vida eterna. Esta es la justicia de Dios para cada uno de nosotros. Así que usted y yo seguimos la justicia, y la segunda área que pudiésemos pensar en cuanto a la justicia es comenzar a actuar de una manera sabia y una manera justa, que es lo que dice también Tito 3:5, cuando nos dice que usted y yo tenemos que aprender a vivir sabia, justa y piadosamente. Cuando habla de la justicia, en este caso, tiene que ver con esa sabiduría. Yo comienzo a ser más justo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ya no me desvelo. ¿Me explico? Soy más justo conmigo mismo. Ya yo no ando buscando pleitos ni diferencias con otras personas. Soy más justo conmigo mismo y con las demás personas. Ya yo comienzo a invertir y administrar correctamente los recursos que Dios me da. Entonces comienzo a ser más justo con mi familia, conmigo mismo y con la obra del Señor. Y en todas las áreas cada vez comienzo a ser más justo y camino hacia la justicia, que es agradable delante de Dios. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando de ese deseo por buscar la presencia del Señor, por pasar más tiempo orando, por pasar más tiempo buscando de la palabra, por desear el congregarnos. Y todo esto tiene que ver con el ejercicio de la piedad. Les he dicho muchas veces que la piedad no es necesariamente esto que hace la gente cuando está en la calle como un indigente pidiendo dinero. Tenga piedad, tenga piedad. No, eso no es piedad. La piedad es específicamente el ejercicio de esa devoción por la presencia del Señor. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Entre más conozco de la palabra del Señor, más fundamentos tengo para sólidamente estar convencido de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Esto es fe. Y en la medida en que tengo más palabra, tengo más fe en mi corazón. Por supuesto que el amor es la
manifestación de la presencia de Dios en mi vida. Nosotros amamos porque hemos recibido el amor de Dios. Y así actuamos y tratamos de hacer todas las cosas con amor. Luego de lo que estamos hablando, que es la paciencia, y por supuesto la mansedumbre, que caminan justamente de la mano. Y el último tópico que quiero referirme en cuanto a la paciencia tiene que ver específicamente con el aprender a correr. Y no estoy hablando del running, ¿verdad? No estoy hablando de unas buenas zapatillas para el running, no estoy hablando del ejercitarnos, ¿verdad? Físicamente. Pero la Escritura nos enseña que usted y yo tenemos que correr con paciencia. Miren lo que dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 1. Alguien que me lo lea, por favor, bien fuerte. Hebreos 12:1, ¿qué dice la Escritura? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor un número tan grande de testigos del gobierno de todo esto y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias. Notaron claramente las indicaciones que nos da la palabra de Dios en cuanto a la paciencia. Número uno, nos recuerda que tenemos una gran nube de testigos, un montón de espectadores que están allí, buenos para hablar. Eso es lo que hacen los espectadores. Son buenos para hablar, buenos para criticar, buenos para decir qué se debe hacer. Pero la diferencia con los espectadores y los que corren es que el espectador está afuera y el que está corriendo es uno, ¿verdad? Entonces tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos o de espectadores que quieren ver qué tal nosotros corremos. Y dice la Escritura que es una gran nube. Para hacerlo bien, el pasaje nos motiva a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nadie puede correr bien la carrera del Señor si poco a poco no comienza a despojarse de estas cosas. El peso pudieran ser cosas del pasado, pudieran ser consecuencias del pasado que yo tengo que ir arrastrando y que me pesan y que muchas veces me corresponde seguirlas llevando. Pero yo las pongo esas cargas en las manos del Señor. Y por supuesto que el pecado, porque nosotros en la medida en que estamos acercándonos al Señor, la invitación es para que todos los pecadores purifiquen su alma y sus manos delante del Señor. Entonces vamos dejando también el pecado que literalmente nos asedia. Él es el que nos persigue, el que está en contra nuestro. La motivación es muy sencilla. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amor hermano, tenemos una carrera y tenemos que partir de esta realidad. Tenemos una carrera y vamos a correrla. La pregunta es, ¿cómo la voy a correr? Y la respuesta es muy simple. Córrala con paciencia. No se desespere. Si las cosas no salieron bien hoy, no se desespere. Si Dios no te responde todavía hoy, no se desespere. Corra con paciencia. Dentro de las reglas del running hay una muy básica que dice que entre más despacio, bueno, más despacio es mejor. Ahorita me la acuerdo al 100%. La idea es que entre más despacio yo avanzo, más kilometraje yo logro abarcar. Ahora sí, ¿ok? Entonces, menos es más. Por ahí va la cosa. Es decir, no es lo mismo exigir mi cuerpo y correr a alta velocidad, lo cual solamente me va a poder abarcar o me va a permitir abarcar una corta distancia, que si yo corro lentamente pero de manera constante, porque entonces sí voy a abarcar muchísimo más distancia y durante mucho más tiempo. Menos es más. ¿Salió o no salió? ¿Me entendieron? Sí, más o menos. La idea es que hay que correr con paciencia. No podemos agarrar esto como si fuera una carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros, usted ve que esos atletas agarran y van tirando todo, que hasta el sudor no cae al suelo, sino que cae para atrás de la velocidad que llevan. Pero cuando los pones a correr un maratón de 40, 52 kilómetros, no pueden ir jamás a ese ritmo. La vida cristiana es así. Tome las cosas con paciencia. Paciencia. No salió algo bien, estás murmurando contra ti, estás viviendo momentos de prueba, no te sientes apoyado, tienes dificultades en tu ministerio, tienes dificultades en tu familia, estás pasando situaciones en el trabajo. Mi amado hermano, tómelo con paciencia, pero corra. ¿Oyó? Pero corra. No se quede en el camino. Lo que el enemigo quiere es que usted cuelgue las zapatillas.
nosotros debemos de seguir corriendo. Venga la circunstancia que venga. Así nos accidentemos y me caiga una escalera, me tengan que operar, yo sigo corriendo. ¿Cierto? Así me voy a tener trabajo, yo sigo corriendo. Así tenga problemas en mi familia, con aquellos que no conocen de Cristo, yo sigo corriendo, con la mirada puesta en el Señor. Así lo dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero terminar con un último punto que se encuentra ya en Santiago, el capítulo 5, y quiero que aprendamos también del labrador. Yo no soy muy bueno en esta área de la siembra y cosecha, nunca he sido un buen agricultor, pero la Escritura nos habla de esto y es importante que nosotros también lo veamos. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Ahí cerquita donde estábamos en Hebreos, el siguiente libro. Santiago capítulo 5. Vamos a leer únicamente los versículos 7 y 8 para dejarle a mis compañeros que continúen más adelante todo lo que tiene que ver aquí con la paciencia, porque habla bastante acerca de esto. Santiago 5, versículos 7 y 8 dice la Escritura: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Punto. Si usted y yo tuviésemos que aprendernos de memoria algo hoy, va a ser esta frase: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Punto. Usted no necesita aprenderse nada más. Pero si usted se aprende eso, usted se aprendió mucho. Por tanto, ¿qué es, mis amados hermanos? Es un decreto. ¿Es negociable o no es negociable? Cuando Dios dice, por tanto, es así, ahí no hay negociación, ¿verdad? Ahí queda uno obligado. La palabra tener es un verbo imperativo. Por tanto, hermanos, tened. No es si quiere, puede tener un poquito de paciencia. ¿Qué dice? Tienes que tener paciencia. ¿Y qué pasa cuando nosotros no somos muy pacientes? Que el Señor nos va a mandar la dosis de pruebas que usted y yo necesitamos para ejercitar la paciencia. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a dejar de necesitar la paciencia? Hasta que el Señor Jesucristo venga por mí, o yo me adelante y me voy para allá. Hasta ese día, usted y yo necesitamos la paciencia. Leemos una vez más la frase: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y hace una comparación. Aquí es lo que tenemos que aprender del labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Se parece otra vez a la misma frase. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos creen que la venida del Señor se acerca? Ahora de repente invertimos un par de minutos en este tema. Voy con esto. Vamos. Primero que todo, usted y yo como creyentes, si queremos aprender del labrador, debemos de tener una meta bien clara como creyentes en Cristo. Yo voy a seguirte, mi Señor Jesucristo, hasta que tú vuelvas. Y esto me lo digo todos los días del mundo. Yo voy a servirte hasta que tú vuelvas o me mandes a buscar. Pero prefiero que vengas por mí cuando ir solito. Va y me pierdo el camino, ¿verdad? No. Sus ángeles mandará al Señor para acompañarme. Pero prefiero que venga por mí, a no tener que morirme. Y que en el cielo me pregunten: ¿y usted de qué se murió? No, yo no me morí. El Señor vino por mí. Sería más bonito, ¿verdad, hermano? Tenemos una meta como creyentes. Dice la Escritura que ninguno, hablando justamente de la siembra, que ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Los que han arado la tierra saben de lo que estamos hablando.
Eso es como querer andar en bicicleta y mirar para atrás. Si usted no lo ha hecho, le aconsejo que no lo haga, porque tarde que temprano al montazal vas a dar, porque uno va girando, también va girando la otra vez. Yo no sé por qué, pero pierde el sentido de ubicación. Entonces el arado no puede quedar torcido, no se puede mirar para atrás. Usted y yo tomamos la cruz de Cristo hasta que Él venga. Y así lo dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque es un asunto de que yo tomo mi cruz hoy. Yo no estoy pensando en cómo me va a ir dentro de 15 días. Yo estoy pensando en tomar mi cruz hoy. Y hoy yo quiero ser un buen hijo de Dios. Tú, oh hombre de Dios, este soy yo. Te tienen que decírselo, este soy yo. Y no me preocupo si yo voy a ser un gran hombre de Dios dentro de 3 meses. Quiero hacerlo hoy. Y así lo dice la palabra. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por mí. Mi amado hermano, usted no se me puede quedar en el camino. ¿Oyó? Usted no se me puede quedar en el camino. Dios no lo llamó para que usted se quede en el camino, ni mucho menos para volver atrás. Usted y yo no nos podemos conformar con las migajas que da este mundo, cuando tenemos tan grande peso de gloria reservado en los cielos para nosotros. No podemos conformarnos con menos. Si hemos recibido una gracia tan hermosa, tan profunda, ¿cómo podemos nosotros deleitarnos en las cosas del mundo? Por el contrario, la idea es que usted y yo, mientras avanzamos hacia la meta, vamos jalando a todos aquellos que nos vamos encontrando, amigos, familiares, vecinos. ¡Hey, vengan! ¿Recuerda la mujer samaritana? El Señor le dijo algo no muy bonito. El Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Yo pensé que la mujer iba a decir: mire, Señor, por favor, respéteme, o yo, más respeto. Pero le dice, y me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Que le dice la mujer samaritana, y sale corriendo a Samaria a decirle a toda la gente: vengan, porque he conocido un hombre que ha dicho todo de mí. ¿No será este el Cristo? Y salió toda la gente al encuentro con el Señor. Porque ese es nuestro propósito. Los que tenemos a nuestro lado también tenemos que enseñarles quién es el Señor y lo que está haciendo en mi vida. Yo no me quedo en el camino. Y debo de vivir consciente. Cada día debo de vivir consciente que Cristo puede venir en cualquier momento. Qué bonito sería que el Señor venga y nos encuentre aquí como estamos ahorita, yo. Ahí sí nos vamos con de esas oriolitas amarillitas y todo para el cielo. Y me encontró el Señor en el mejor momento, leyendo la Escritura, ojalá un pasaje. A veces yo veo a los chicos que están chateando, ¿verdad? Dicen que están buscando el pasaje, están chateando, ¿verdad? Que oiga el Señor en ese momento, espere que mande un mensaje, Señor. Sí, puede ir en cualquier momento, mi amado hermano. Y si yo lo tengo consciente, eso va a coaccionar mucho también mi estilo de vida. Porque yo voy a pensar 2 veces antes de hacer o estar en algún lugar, sabiendo que mi Señor puede venir en cualquier momento. Número 2, dice la Escritura que el labrador espera el precioso fruto. El labrador espera el precioso fruto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso del labrador? Oiga, esta gente agarra y limpia el terreno. Si es la gente de allá de Los Santos y de Herrera, le prenden fuego, ¿verdad? Pero normalmente la gente prepara el terreno. Y una vez que tienen el terreno limpiecito, abonado y en el tiempo correcto, ellos preparan la tierra, aran la tierra y entonces comienzan a sembrar. Una vez que ellos siembran, están pendientes de que no haya maleza y comienzan a limpiar la maleza.
para que se produzca o se mantenga bonito el terreno y que la maleza no consuma la fuerza de la tierra que debería de ser específica para el fruto que yo he sembrado. En el tiempo debido, esa matita comienza a crecer y va creciendo lentamente. A los meses o a veces al año, usted comienza a ver que esas plantas comienzan a dar su fruto. Yo les repito, no conozco mucho de esto. Y cada planta es diferente. Ya la gente que conoce de esto dirá, esta yuca ya tiene yuca, porque ven el tamaño del árbol de yuca, de la planta de yuca, del yuco. Los plátanos ya están. Y lo que le gusta mucho a mi compañero Cristín, el maizal. Ya está el maizal. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, ¿o sí? ¿Saben que nosotros no hemos aprendido el labrador? Porque usted y yo, en vez de ser como el labrador, parecemos niños de primaria cuando nos mandan a hacer experimento de agarrar un vasito, echarle un poquito de tierra y sembrarle un frijol. Hace poco Camila tuvo que desarrollar ese profundo experimento científico de sembrar un frijol. Y entonces le compramos otras semillitas y otras cosas también. Lo sembramos hoy en la mañana y lo pusimos allá afuera. Y esa chica en la tarde quería ver si ya estaba afuera la matita. Al día siguiente te digo, papi, yo creo que esto no sirvió. Mire, no hay nada. Oiga, a los días se le olvidó que existía el vasito. Ni preguntaba más hasta que nació la matita. Repleta de otro montecito que se ve hacia alrededor, ahí nació también la matita. Nunca vimos si dio fruto o no dio fruto porque el experimento se cortó con el tiempo. Pero nosotros parecemos niños de primaria. Yo nunca he visto un labrador que una vez que prepara la tierra y que siembra la tierra, pasa todos los días como ya debe nacer, estoy pendiente, ya nace. Ellos conocen el proceso. Incluso se dedican a otras actividades mientras la tierra, o mientras el Señor hace su obra, hace su trabajo. Usted y yo, mis amados hermanos, no deberíamos de estar presionando para ver si hay matita o no hay matita. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Esperar con paciencia lo que el Señor está haciendo. Porque cuando usted se dé cuenta, los campos van a estar listos para la siembra. Pero eso lo hace el Señor en su tiempo. Usted y yo solamente nos toca hacer una cosa, y es esperar con paciencia. Dejemos a Dios trabajar. Dejemos a Dios trabajar. Él es el que se encarga de esas cosas difíciles. Usted y yo nos corresponde seguir orando. Y termino con esta frase que también escribió Santiago y dice: afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmar vuestros corazones. Afirmar nuestros corazones es cada día ir madurando. Cada día yo hago mi corazón más fuerte. Antes cualquier cosa tal vez me hacía sentir débil. Antes cualquier cosa me ponía nervioso. Yo estaba inseguro. Yo no me sentía fuerte en el Señor. Pero conforme han pasado los meses, los años, ahora estoy afirmando mi corazón. Y cada día confío más en el Señor. Y cada día creo más en su palabra. Y cada día más siento esperanza a través de las cosas que entiendo y las que no entiendo. Porque sé que el Señor está trabajando. Yo sé que muy pronto habrá fruto. Y un fruto hermoso y abundante. Pero mientras tanto yo voy a seguir esperando con paciencia. Y mi corazón cada día se hace más fuerte. Cada día soy más fuerte. Ya no soy un débil en la fe. Ahora yo soy fuerte. Y estoy listo para ayudar también a otros. Esto lo hacemos porque la venida del Señor se acerca.
Mis amados hermanos, vamos a madurar. Esto no se trata de andar renegando. Esto no se trata de andar sufriendo ni haciéndome la víctima. Se trata de confiar, se trata de esperar para ver la obra perfecta y completa que el Señor está haciendo. Mientras tanto, a nuestro alrededor se prepara todo un plan divino para la venida del Señor. Y las señales se siguen cumpliendo. Y el calentamiento global se va a seguir dando. Y la globalización de la moneda se va a seguir dando. Y los movimientos ecuménicos se van a seguir firmando. Y las guerras van a seguir sucediendo. El amor de muchos se va a seguir enfriando. Y comenzaremos a ver a aquellas personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nos haremos prácticamente insensibles a todas estas cosas que están pasando. Si no ponemos la mirada en el Señor. Y si no esperamos con paciencia su venida. Cada día el mundo está más preparado para la venida del Señor. El Evangelio del Reino se ha predicado en todo el mundo. No hay una sola nación a que la palabra de Dios no haya llegado. Tenemos etnias todavía por alcanzar, pequeñas, únicas por allá. Pero la palabra del Señor se ha predicado en todo el mundo, en los 5 continentes. Estamos listos para recibir al Señor. Pero ¿sabe qué? Él sigue siendo paciente para que cada uno de nosotros y de nuestros familiares conozcan al Señor. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos dé esa fortaleza para tener paciencia y aprendamos de estas cosas. Que cada uno de estos tópicos los tomemos y que aprendamos a correr con paciencia. Y sobre todo, aprendamos de la historia del labrador. Veamos con tranquilidad lo que el Señor está haciendo. Y esperemos, porque esto va a dar fruto a su tiempo. Acompáñame en oración y dígale: Padre bueno, gracias por tus palabras.